Bienvenidas, bienvenidas. Nunca vas a sanar. Temazo el de hoy que vamos a tratar. Voy a ir esperando que os vayáis uniendo. Todo lo que se está moviendo en lo que va de 2025, chicas, bastante potente, la verdad. Estoy experimentando en carne propia esa caída de caretas, de velos, de eliminar distracciones de la que me hablaban mis guías, que he compartido en varios directos también por aquí. Y hoy el tema viene fuerte y se titula así este directo de Nunca vas a sanar, porque quiero hablar de las mentiras y de los engaños que hay, ¿vale? Quiero hablar a profundidad de todas esas mentiras y todos esos engaños que hay actualmente, ¿vale? Yo, quien no conozca mi historia, puede verla en mi canal de YouTube, tengo allí mi historia, pero yo he pasado por una infancia, adolescencia y parte de mi etapa adulta de mucho dolor y sufrimiento, ¿no? Lo he contado varias veces, lo cuento siempre. Yo pasé por muchas terapias convencionales, tradicionales, como energéticas, como holísticas, ¿vale? Y en todo ese proceso yo me encontré en un punto de mi vida en una disyuntiva, porque yo hice terapia Gestalt en grupo de mujeres, constelé una sola vez, porque nunca más, Reiki, alineados de chakra, 1000 cosas, 1000 millones de cosas. Y si bien me di cuenta de que hay algunas cosas que son herramientas que se pueden usar, por ejemplo, balancear tus chakras, sí, es importante, pero no te va a sanar nada, simplemente es un complemento. Pero luego hay otras vertientes y esto va a incomodar, y esto va a escocer, y esto va a molestar mucho. Pero hay otras vertientes como las constelaciones familiares o como cualquier terapia, pongámosle el nombre que le pongamos, que no te van a servir para nada, para absolutamente nada. Lo único que van a hacer es perpetuarte una fantasía que te va a estar enredando constantemente en perpetuar el pasado, en perpetuar la herida. ¿Y en qué me baso para decir todo esto? Me baso en cómo funciona nuestro cerebro. Si vamos a partir de la base de la manifestación, de cómo funciona la manifestación. Para entender cómo funciona la manifestación hay que entender cómo funcionan las leyes universales. Con leyes universales me estoy refiriendo a los 7 principios herméticos, ¿vale? Una de las primeras leyes es la ley de mentalismo. Esta ley básica, que he hecho un vídeo en YouTube para explicar la profundidad que saldrá en esta semana, nos dice que todo es mente y que el universo es mental. Esta ley nos explica cómo un solo pensamiento puede cambiar nuestra realidad. Un solo pensamiento perpetuado en el tiempo que genere creencias, ¿vale? Porque realmente lo que cambia la realidad no es tener un pensamiento en sí, sino plantar la semilla con el pensamiento y afianzarlo y darle fuerza generando una creencia, ¿vale? Hay creencias que nos limitan y hay creencias que nos expanden, ¿ok? Entonces esa es la base. Si partimos de esa base y de que nuestro cerebro no diferencia lo que imaginamos de lo que estamos viviendo, estar todo el tiempo en terapias hablando del pasado, yendo al pasado o haciendo escenas que te lleven a atar cabos con tus ancestros, con la madre, con el padre, con el tatarabuelo, lo único que va a hacer es mantenerte en una ensoñación, en una fantasía donde te vas a regodear todo el tiempo en esas heridas. Al final, el cerebro funciona así. Es más, si lo llevamos un poquito a la parte más de la neurociencia, un solo pensamiento hace que se liberen ciertos neurotransmisores y neurohormonas en nuestro cuerpo. En lo que se traduce esto es que un solo pensamiento va a cambiar cómo te estás sintiendo a nivel emocional. ¿Vale? Si tenéis dudas o queréis preguntar cositas, dejadlas en comentarios.
Ok, entonces, ahora estoy viendo varias polaridades por las redes, estoy viendo mucha información, gente hablando que si New Age, gente hablando que si, bueno, se habla de todo, ¿no? Hay como una... Energéticamente, lo que está pasando es que es un momento de empezar a cada quien, esto es para con una misma, quitar máscaras, quitar vendas y dejar a un lado las distracciones, ¿vale? También nos pasan cosas. No sé qué quieres decir, a qué te refieres, no sé en qué momento, no sé qué estaba diciendo, sanar las violencias, no sé en qué momento o a qué te estabas refiriendo, no sé si quieres compartir algo o hacer alguna preguntita. Entonces estoy viendo que hay como mucho cacao y yo en mi propia experiencia, tanto de mi propio proceso como todos estos años que llevo trabajando con más mujeres, acompañando y guiando en procesos y estudiando a profundidad la mente, si bien sí que trabajo también con el energético, soy bruja, tu bruja mentora, precisamente en esta unificación, en esta fusión de entender cómo funciona el cerebro, de entender cómo funciona nuestra mente, de cómo funcionamos por dentro, junto con la parte energética, toda esta comprensión junta me hizo darme cuenta de todo esto. Porque en el punto, y aquí me remito hace años atrás, lo que estaba diciendo al inicio, hablabas del poder de los pensamientos y también nos pasan cosas. Con el poder de los pensamientos, sí, claro, vale, ahora me ubico. Entonces, cuando yo estaba en ese punto, yo entré en ese punto por una búsqueda de sanar, porque esto es normal, cuando tú no estás bien, pues tú tienes un llamado en un momento de ti, o es lo que me pasó a mí, que dije, jolín, tengo que sanar, quiero sanar, porque yo venía de estar en adicciones, de estar en un pozo muy profundo. Entonces yo dije, bueno, tengo que sanar, me sentía desesperada. Con sanar, yo lo que estaba queriendo sentir era un alivio aquí, porque me sentía sola, porque sentía que nadie me entendía, porque sentía que nadie podía ayudarme, porque nadie entendía por lo que yo estaba pasando, tenía personas en mi entorno que me juzgaban, que me criticaban. Cuando quise salir de ese mundo de adicciones, de la noche, las drogas, empezaron también a juzgarme, a criticarme. Bueno, fue toda una maraña en la que yo dije, no puedo más. Psicológicamente estaba muy drenada, porque yo tuve también adicción a los ansiolíticos y fue todo un proceso. Y en ese punto fue cuando yo empecé esa búsqueda. Y en esa búsqueda me topé con diferentes realidades. Yo conecté siempre con la espiritualidad desde bien pequeña, desde los 11 años empecé ya a leer sobre ciencias ocultas, sobre esoterismo, fue mi manera de vincularme con la espiritualidad. Entonces a mí me llamaba mucho todo el tema de la meditación y cualquier cosita que veía de tema de chakras, bueno, y así fue como empecé a entrar en las terapias holísticas. Si bien en algunos puntos cuando iba a esas terapias sentía como que algo se movía o algo avanzaba, luego siempre volvía al mismo punto y ahí yo me empecé a plantear cosas y llegó un momento en el que dejé todo eso. Dejar todo eso me refiero a que dejé de estar yendo detrás de sanar y empecé a caminar un camino en el que empecé a profundizar en mi interior, porque surgió en mí el decir, ¿por qué me siento como me siento en realidad? ¿Por qué funcionamos como funcionamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Fue una semillita que se me plantó y luego en mi primer retiro de meditación, yo soy maestra de meditación Vipassana, ese retiro para mí fue plin, o sea, como la semilla que necesitaba para avanzar. Ahí descubrí lo charlatana que es la mente. Ahí me enfrenté por primera vez a mí misma y fue como esa precuela a lo que a día de hoy soy y a lo que a día de hoy llegué, ¿no? A todo ese recorrido previo del cada vez luego profundizar más y más. Yo empecé como la gran mayoría con la ley de atracción, cuando fue este boom en redes sociales, empecé ahí. ¿Y qué pasó? Yo soy una persona que aunque tenga fe y crea en las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo, porque lo sé, porque lo vivo, porque lo experimento, que en la energía, creo en las entidades, en las almas desencarnadas, en espíritus, pero aún así no soy de entrar directamente a fe ciega, sino que siempre me cuestiono las cosas, ¿no?
Y en este mundillo de la ley de atracción empecé a ver también diferentes vertientes y empecé a plantearme y a cuestionarme todo. Decía, no puede ser solo que por afirmaciones o por esto. Bueno, total, ahí descubrí la física cuántica. Ahí entré de lleno a estudiar física cuántica, luego paulatinamente fui evolucionando neurociencia cognitiva, más todas las ramas dentro del esoterismo que he estudiado. Y todo ese conocimiento aplicado en mí, primeramente, llevado a mi vida, fue lo que realmente me ayudó a avanzar, y ahí me di cuenta de que no es sanar, es dejar de sanar. Porque también cuando decimos tengo que sanar, la información que le damos a nuestro cerebro es de hay algo que está mal todo el tiempo. Entonces para mí el concepto es más dejar de sanar. Y también me di cuenta de que polarizarse en lo que se llama energía femenina, en ese fluir, en esa calma, en ese escuchar al cuerpo, no era tampoco del todo beneficioso, porque cuando todos y todas tenemos una programación, aquí entré yo en la reprogramación mental, pero no como se conoce desde la programación neurolingüística, la hipnosis y demás, sino desde otro lugar. Me explico. Todos y todas tenemos de base una programación, que esa programación es nuestra personalidad, nuestro personaje, ¿vale? La personalidad que adquirimos, porque cuando nacemos, las personas que se encargan de nosotras, que nos cuidan, papá, mamá o como haya sido la estructura familiar, nos van enseñando el mundo. Vamos viviendo experiencias, vamos teniendo experiencias que catalogamos como más positivas, más negativas, es cuando se generan las heridas, los traumas. Bueno, vamos conectando puntos, descubriendo, experimentando y nos vamos formando como personas, vamos creciendo. Y en base a todos estos contextos, más el contexto social, etcétera, nos vamos programando y vamos creando nuestros valores, cómo creemos que es la vida, cómo creemos y pensamos que son las cosas. Formamos una programación. Vale, ¿qué pasa? Que con los años vamos avanzando, vamos creciendo y esa programación tiene mucho de nuestro subconsciente. En el subconsciente se quedan guardadas y albergadas toda esa información de experiencias que hemos tenido que probablemente puede que ni recordemos a día de hoy, pero que sí que dirigen nuestra realidad cuando no se hace un trabajo muy fino de reprogramación mental, ¿vale? En todo este proceso yo me di cuenta de que las herramientas como el Vision Board, que yo tengo el mío ahí detrás, las afirmaciones, audios subliminales, por sí solos realmente lo único que hacían era, sí, te cambiaban un poquito como tu estado de ánimo, porque al final estás metiendo una información en tu cerebro y te hacen como materializar o manifestar pequeñas cosas, pero si no hay un cambio en la propia persona, la realidad sigue sin cambiar. Y entonces es cuando seguimos teniendo patrones que repetimos, cargas emocionales que seguimos cargando, ¿vale? Entonces, la reprogramación mental subconsciente fue lo que a mí realmente me hizo liberar todos esos bloqueos. Yo antes era una persona súper pesimista, súper negativa, en la queja constantemente, la queja de mi vida, todo mal, ya así, y cuando me daban una solución, tenía todas las excusas para todas las soluciones que me daban. Todas. Me polaricé en esa parte de, bueno, si mi cuerpo me dice que tengo que descansar, descanso y no pasa nada. A lo que me llevó toda esa polarización en ese lado, me llevó a enfermarme, ¿vale? Por eso digo que escuchar al cuerpo en cierta manera es un engaño, porque si tú tienes una programación en la que tu cuerpo está habituado a una rutina y unos hábitos que no son buenos para ti, evidentemente, lo que te va a pedir el cuerpo va a ser seguir repitiendo constantemente esos hábitos de los que tienes que salir, que hay que cambiar. ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? ¿Se entiende todo esto? Por eso el título de este live es Nunca vas a sanar, porque realmente yo sé que todos tenemos situaciones y circunstancias que nos suceden en la vida. Soy la primera que lo ha vivido, ¿vale? Yo experimenté maltrato físico y psicológico, bullying, adicciones, estuve viviendo en la calle, o sea, no hablo por hablar. Y va a sonar fuerte, pero es verdad que me he dado cuenta de que quien realmente dice
dice que quiere sanar o que quiere avanzar en su vida y se le ponen todas las herramientas delante, pero descarta algunas porque considera que, pues, ¿para qué lo voy a hacer? Eso no es tan necesario. No confía en el proceso, hace lo que le da la gana o sigue manteniéndose en los patrones, realmente, por mucho que diga, no está queriendo avanzar. Y esto es una realidad. Podemos tener el contexto y las situaciones que quieran, y va a haber momentos y situaciones que van a ser complicadas, porque fácil no es. Y esto quien diga que es fácil miente. Fácil no es. Claro que no es fácil cambiar la realidad. Claro que no es fácil dejar de ser una persona quejica, negativa, pesimista, agarrada a las excusas. No es fácil porque tenemos neuroasociaciones. Nuestras asociaciones neuronales nos llevan a que cuando hemos experimentado mucho dolor en la vida, ya hay una adicción a ese dolor. Hay una adicción a estar mal, porque esa adicción te está generando una dopamina. Entonces hay que cambiar las neuroasociaciones y no es fácil. Y no es fácil. Pero realmente, para poder hacer cambios, lo que yo me di cuenta y cuando yo pude hacer cambios reales en mi vida fue a través de la acción. De una acción concreta, con pasos concretos, con hábitos y rutinas que me llevaban a lograr esas metas que yo tenía. Y para conectar con mis metas tuve que hacer un trabajo de escucharme verdaderamente y de pensar, Betty, ¿cómo quieres vivir la vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Que de hecho hoy se subió un vídeo en YouTube donde os hablo a profundidad de 2 hacks potentes para conectar con tus metas cuando estás en un punto de tu vida en el que sientes que no tienes metas o no te sientes muy conectada con tus metas o propósito. Se sube hoy a las 3 de la tarde, hora Madrid, España, y os doy ahí una data bastante potente. Entonces yo tuve que hacer esto y me conecté con mis metas y ahí empecé a tener una estructura. Que a veces rechina el tener una estructura, pero nuestro cerebro está preparado y necesita tener una estructura para poder avanzar. Y en el momento que yo empecé a amarme de verdad, a entender que ser disciplinada era amor propio, ser disciplinada con los hábitos y rutinas que me hacían bien. Y que me hacían bien no porque fueran cosas que yo quería hacer todo el tiempo, sino porque eran cosas que tenía que hacer para lograr mis objetivos. Y objetivos me refiero a cosas como quiero sentirme bien conmigo misma, quiero gustarme cuando me veo al espejo, quiero poder empezar a emprender y ser constante. Porque yo me di cuenta que el tema de la aceptación, acéptate tal y como eres, acéptate, no. Si, yo para mí, y yo abogo siempre por tu poder, tenemos un gran poder interno que parte de aquí, de nuestra mente. Toma tu poder, que no te hagan chiquita. Yo cuando empecé a tomar mi poder, empezó todo ese cambio. A mí, si veis mis vídeos en YouTube y vais a mis vídeos más antiguos, mi comunicación no era como ahora, yo no hablaba como hablo ahora, yo no tenía esta confianza ante la cámara, yo no me expresaba como me expreso ahora libremente desde mi experiencia con todo mi conocimiento, porque inclusive me daba miedo expresar mi verdad. A día de hoy no me da ningún miedo porque sé que esta verdad va a ayudar a otras albertinas que como yo estuve en el punto que estuve, están esas mujeres y les va a servir. ¿Vale? Entonces, nunca vas a sanar si realmente tú te sigues manteniendo en ese bucle y en ese patrón de sanar, 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 sanar. El punto está en entender, primero, si estoy teniendo bloqueos en mi vida, bloqueos a nivel emocional, si estoy repitiendo patrones como, bueno, quiero empezar a comer bien, quiero empezar a cuidarme, vamos, voy con ello, pero de repente surge una situación en tu vida que te tira abajo emocionalmente y de repente ya caes en la comida basura de siempre y de repente cuando estás comiendo ya piensas, mierda, ya la cagué. O si de repente dices, bueno, venga, ya me voy a priorizar, voy a empezar a poner límites y bien, te llama una amiga o un familiar para pedirte un favor al cual tú quieres decir que no, pero dices que sí. Porque si intentas decir que no, acabas sintiéndote mal por priorizarte y sintiéndote egoísta o culpable. Cuando hay todos estos bloqueos, y son ejemplos mínimos,
significa que tu programación ya no te está sirviendo. Quién eres no te sirve ya. Tienes que cambiar quién eres. ¿Por qué digo cambiar quién eres? Porque esto va de redes neuronales. Sanar no es wuju fufi. Para dejar de estar viviendo desde el pasado y desde esos bucles, tienes que hacer el cambio en tus redes neuronales. Tenemos neuronas en el cerebro, en el corazón y en los intestinos. Eso de base, ¿vale? Las redes neuronales son conjuntos de neuronas en nuestro cerebro, que esas redes neuronales conforman nuestra personalidad. Todo lo que repetimos cada día, los pensamientos que nos repetimos, las frases que nos decimos en voz alta, los hábitos y las rutinas que repetimos constantemente, cada día y que llevamos repitiendo por años, conforman esa red neuronal. Por tanto, esa red neuronal conforma quién eres y cómo ves la realidad. Por lo tanto, si tú estás en un bucle de ay, es que me pasó esto, ay, es que estoy muy mal, ay, es que mi vida, ay, pero es que esto, y constantemente siempre hay un pero para cada solución, tienes que cambiar tus redes neuronales a través de reprogramarte. Reprogramar tu subconsciente es crear nuevas rutas hacia donde dirigir tus pensamientos y tus creencias. Las creencias tienen un gran poder y se nos ha engañado mucho. Hay mucho engaño en esta Matrix sobre sanar. Realmente. Y es cuestión de que lo sientas en ti y tu alma te va a decir realmente si lo que digo tiene sentido o no. Tu alma lo va a reconocer. ¿Vale? El punto está en que la cuestión no es ir a ver, sino que la cuestión es verte aquí y ahora. Y sobre todo, hacer el trabajo de decirte verdades, decirte la verdad a ti misma. Existe algo que se llaman ganancias secundarias. Si tú te encuentras en una situación repitiendo constantemente los mismos patrones y estás mal, pero no das los pasos, pero no avanzas, el bloqueo que hay es porque hay ganancias secundarias. Esas ganancias es que obtienes algo muy grande que está por encima de avanzar y hacer los cambios en tu vida por mucho que te sientas mal o que estés mal, ya sea emocionalmente o físicamente. Y esto puede rechinar. Yo estoy muy concienciada de ello, yo lo sé, ¿vale? Pero es la verdad. Yo tuve que decirme verdades para poder avanzar en mi vida. Yo tuve que dejar ciertas actitudes, cambiar comportamientos y sobre todo cambiar mis creencias, que era lo que me llevaba a esas actitudes y a esos comportamientos. Preguntitas, chicas, ¿se entiende todo esto? Venga, aprovechad a poner vuestras dudas que yo resuelvo encantada. Mientras me vais dejando vuestras preguntitas, decir también que ahora también hay una polaridad como de... A ver, yo os hablo de que hay ciertas terapias que realmente no van, sinceramente, porque te perpetúan el estar constantemente en un bucle. Y yo sé que esto puede sonar... Yo empecé siendo terapeuta holística y dejé de serlo, porque me di cuenta de que no estaba ayudando realmente a nadie. Y no porque no fuera buena, sino porque estaba haciendo que esas personas estuvieran perpetuando un bucle. ¿Uso herramientas como el péndulo actualmente? Sí. ¿Uso herramientas como el tarot y los oráculos actualmente? Sí. ¿Vale? Hago reprogramación energética, pero yo ya me he desvinculado, por ejemplo, de Reiki. Yo no utilizo Reiki, yo no utilizo registros akáshicos. Yo tengo una conexión con mi propia energía, y cuando abro canal para dar mensajes de los guías a otras personas, conecto con la energía de la persona y conecto con los guías directamente de esa persona. Totalmente de acuerdo contigo. Ah, bien. Me alegro de que se vea, de que podáis haber conectado todo esto. No estoy con ángeles, arcángeles, con señores de registro acásico, todo eso, gente, son arcontes.
parasitaje astral, ¿vale? Entonces, no es que yo venga ahora a decir, la New Age, no, es sentido común. No hay que tampoco satanizar herramientas como el tarot o como el péndulo, ¿vale? Yo el tarot lo utilizo para ver la energía y para dar información a las personas que lo necesiten, siempre en vista de qué hay que hacer para solventar esto que me estás trayendo, ¿vale? Sobre todo tengamos en cuenta, como dije yo hace poquito a una de mis chicas en el 1-a-1, cómo se crea un diamante, bajo presión. Y luego hay otro tema muy potente, ¿vale? Que hay tanto rechazo a la disciplina, sobre todo que viene del sector espiritual, cuando trabajar tu espiritualidad es disciplina pura. Chicas, ¿recordáis que os dije que yo soy maestra de meditación vipassana? En ese retiro al que yo fui, cuanto más vas evolucionando, más sacrificios tienes que hacer. A medida que avanzas en esa meditación, como estudiante, cuantas más horas lleves de meditación, cuanto más retiros, cada vez tienes menos lujos, ¿vale? Porque lo que haces con la meditación realmente es eliminar lo que llaman las impurezas. Te enfrentas a ti. No es, esa meditación, que es la meditación de verdad, no porque sea una técnica. Meditación es meditación y es una meditación pura. Hay otras cosas que son viajes meditativos o meditaciones guiadas que no son meditaciones guiadas, que son viajes meditativos, ¿ok? Y luego hay relajaciones. Pero la meditación te tienes que sentar, plantarte ahí en tu postura de meditación, ¿vale? Y no te puedes mover, da igual que se te pique un pie, que se te duerma la pierna, no te puedes mover hasta que eso termina. Eso es disciplina. ¿Qué hace eso? En meditación, y lo podéis investigar, en meditación se llama eliminar las impurezas. ¿Qué son las impurezas? Todas esas resistencias, todos esos pensamientos intrusivos, todo eso que sale a flote, esa inquietud, ese no me quiero ver, no me quiero mirar, pero tienes que estar ahí respirando tu hora de meditación en el retiro. Porque eso disciplina tu mente para que dejes de vivir desde ser una persona reactiva. Porque cuando vives siendo reactiva, estás viviendo desde tus heridas. Entonces, yo no sé de dónde sale tanto rechazo a la acción, a la disciplina, cuando realmente dentro de la espiritual, y lo digo porque mucho viene de la espiritualidad, que se cree que la espiritualidad es como, paz, amor, mantras. No, es disciplina también. Y hay mucho rechazo al sufrimiento. El sufrimiento no solo es, me siento mal, lo que he vivido, lo que he pasado, doloroso. El sufrimiento de hacer lo que tienes que hacer cuando no te apetece es el que hay que pasar para trascender las resistencias. Yo sé que esto no es para cualquiera. Quien tenga oídos escuchará, ¿vale? Yo sé que esto no es para cualquiera, pero te puedo asegurar que cuando yo apliqué todo esto a mi vida, fue cuando por fin me liberé de esas cargas emocionales, cuando por fin salí de ese bucle que tenía. Yo ya hace muchos años que dejé el alcohol, que dejé las drogas, que me levanto temprano, me acuesto pronto, no trasnocho. Hombre, alguna vez a lo mejor si hago algo específico a lo mejor, pero que no lo hago, pero yo que sé, si hubiera un concierto que me gusta y tal, tampoco me niego esas cosas, pero es algo que no hago. De normal me acuesto temprano, me levanto temprano, tengo una vida conectada, en coherencia. Y al principio de levantarme temprano, al principio de empezar a entrenar, al principio de hacer muchas cosas que a día de hoy son mi estilo de vida, eran un sacrificio para mí, eran sufridoras, eran sufrimiento. Y mi cabeza, y voy a hacer esto toda la vida, y no sé qué, y no sé cuánto, pero lo hice igual y seguí a pesar de esos pensamientos intrusivos. Y voilà, tras eso que tenía pensamientos, y lo hice, ¡bam! Salté esa barrera. Y me cambió la vida. Y no es, pero no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual en cuanto a sus creencias. Pero el cerebro funciona así. Y para reprogramarte, la reprogramación es igual para todo el mundo. Obvio que luego, yo por ejemplo en los procesos 1-a-1 voy readaptándolo en base a la persona, de lo que vaya necesitando, pero en base a sus pensamientos, a sus emociones, a las resistencias que le vayan surgiendo.
Pero esto es así. No sé por qué hay tanto rechazo realmente a esa parte. Porque es lo que te va a ayudar. Sin acción, el agua estancada se pudre cuando se queda ahí estancada. Tiene que fluir. ¿Y qué es fluir? Que corra el agua. Hay que accionar, hay que moverse para que los cambios se den. El cielo y el infierno son estados mentales. Cuando tú estás en el estado mental del infierno, es todo ese bucle de dejarte llevar por pensamientos intrusivos, de querer quedarte estancada y anclada en el no es fácil, el querer quedarte, el decir ya, pero es que no me siento bien, ya, pero estoy intentando y hago esto. Si lo intentas, el hecho de solo intentarlo no va a hacer que cambie nada. Y yo sé que puede sonar duro, pero me da igual, es la verdad. ¿Vale? Así que recuerda esto y tenlo claro, no vas a sanar nunca manteniéndote en el mismo bucle. Para sanar realmente tienes que dejar de sanar y tienes que empezar a aplicar a tu vida las herramientas correctas. Si te gustaría aprender a dominar tu mente, tus emociones, iniciar este camino teniendo herramientas para avanzar en tu vida, para poner límites sin que te tiemble el pulso al hacerlo, para empezar a conectar con tu espiritualidad y escuchar a tu intuición y la voz de tu alma, de tu consciencia, si te gustaría aprender cómo comer y alimentarte bien para dejar de vivir inflamada, que esto también influye en tus pensamientos, en tus emociones y en tu realidad, quiero invitarte al Club Mujeres Power. Tienes toda la información en el enlace de mi perfil. El día 22 sube el precio. Actualmente son 47 € al mes, puedes cancelar cuando quieras, pero a partir del día 22, ya el mismo día 22, sube a 57 € al mes. Así que si quieres aprovechar ahora, bienvenida eres. Un abrazo muy grande. Chao, chao, chicas.